Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio para continuar conversando con el profesor Héctor Jairo Correa Cardona sobre los resultados del estudio bibliométrico de la producción científica y actividades de investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias 1990-2019. Usted decía hace un momento que para entrar a detallar un poco más los resultados, bien pueda, profesor. Sí, bueno, entonces, como lógicamente se abarca un periodo bastante largo de lo que son los registros de documentos publicados a partir de trabajos de investigación, nosotros lo que vemos es que en los primeros años de la década de los 90, el número de artículos que se publicaron de documentos, hablemos en general de documentos, era bastante bajo. Más o menos por allá en 1996 hay un aumento leve de esas publicaciones hasta el año 2000. Hay una pequeña bolita ahí de aumento en esas publicaciones, pero muy leve. Es decir, estamos pasando de 2 o 3 publicaciones por año hasta más o menos en el 99 unas 30 publicaciones. Es decir, un aumento de más o menos 10 veces esas publicaciones desde el comienzo de esa década hasta más o menos el 99. Que de todas maneras para ese momento era bastante significativo, aumentar de 3 a 30. Porque estamos hablando, profesor, de la primera universidad del país, donde pues se supone, al menos ahora es así, es la que más publica, la que más proyectos ejecuta, ¿cierto? O sea, uno de ahí puede partir como a hacer un análisis de las otras universidades, pero, por supuesto. Pero no vamos a hacer eso, pero sí. Sí era bueno hacer la referencia. Por supuesto, totalmente de acuerdo, profesor Londarío. Luego viene la siguiente década, la primera década de los 2000, y esa década presenta un par de olas. Una primera ola que va entre el año 2000 y el año 2004, hay un aumento nuevamente significativo de publicaciones, en donde en el año 2003 tenemos aproximadamente 70 publicaciones para ese año, y prácticamente se duplica con relación al año 99, en cuestión de más o menos 5 o 6 años. Hay una nueva duplicación de publicaciones, y ahí hay un descenso en el año 2004. Y luego viene una segunda oleada que va hasta el año 2010, entre el año 2004 hasta el año 2010, y en el año 2009 donde presentamos un nuevo pico. Y ese nuevo pico estamos hablando de aproximadamente 330 documentos publicados en ese año. Es decir, que nuevamente en cuestión de 5 o 6 años pasamos de aproximadamente unos 55 a 330. Es decir, casi unas 5 o 6 veces el número de publicaciones en cuestión de 5 o 6 años. Entonces eso nos va mostrando que se van presentando una serie de hitos en términos de el apoyo a la investigación en la Universidad Nacional con recursos propios y por la participación que tuvieron los grupos de investigación en las convocatorias a nivel nacional y seguramente, por supuesto que también con recursos externos. Entonces, eso permite que haya un aumento bastante dramático, bastante significativo en publicaciones, hasta ese pico que se da en el año 2010. Luego hay un descenso muy importante en el año 2009-2010, pero seguramente reflejo de cambios que se fueron dando en aquel momento, porque nuevamente en el año 2011 aumenta nuevamente el número de publicaciones. Y de ahí en adelante viene un proceso de disminución paulatina, mantenido,
de esas número de publicaciones. De ahí vamos bajando y seguimos disminuyendo ese número de publicaciones. Ahí es interesante señalar que en muy buena medida, seguramente las publicaciones que aparecieron entre el año 2009 y 2011 y posiblemente 2012, pudieron haber sido un reflejo también de esas grandes convocatorias que hizo el Ministerio de Agricultura en el año 2008-2009, cuando estaba al frente el doctor Arias como ministro de Agricultura, que hubo dos convocatorias bastante grandes, históricas, en donde la Universidad Nacional pudo acceder a muchas de esas convocatorias a través de varios proyectos de investigación, y eso pues se ve reflejado, entre otras cosas, en ese número de publicaciones que aparecen allí en aquellos años, y lógicamente nuestra facultad también se hizo a ese tipo de recursos provenientes de esas convocatorias. Pero a partir del año 2012-2013, 2014 se estabiliza y en el año 2015 comienza a disminuir dramáticamente el número de publicaciones que se van presentando en nuestra facultad. Y eso es el reflejo de dos cosas. Lo primero es el presupuesto de ciencia y tecnología e innovación en el país, básicamente por Colciencias, que esa curva es bastante clara, uno lo puede encontrar en cualquier parte, el presupuesto de Colciencias, y ahí se observa precisamente cómo va disminuyendo ese presupuesto de publicaciones a nivel nacional. En Colciencias hay un pico más o menos en el año 2012-2013 y ahí comienza a disminuir y se mantiene, y en estos momentos pues digamos que el presupuesto ha estado bastante bajo y todos sabemos los problemas que han habido con ese presupuesto. Recuerden ustedes las protestas que hubo en el año 2019 y entre otras cosas lo que exigían ahí los estudiantes, que fueron los voceros más importantes de aquel movimiento, era incrementar el presupuesto para educación superior y para investigación, para ciencia, tecnología e innovación. Y aún así eso no se ha habido reflejado. Seguimos con un presupuesto bastante bajo y muy probablemente este gobierno va a terminar con un saldo rojo, muy rojo, en términos del aporte a la ciencia, la tecnología y la investigación. Entonces lo que sucede con esta curva que nosotros tenemos en términos de publicaciones de los últimos 6 años es un reflejo de eso. Pero además, por otro lado, pues de todas maneras el Ministerio de Agricultura pues hacía algunos aportes en términos de recursos para la investigación del sector agropecuario, que los manejaba directamente o a través de Colciencias. Sin embargo, en el año 2014 se aprueba una ley de financiamiento para lo que en aquel momento llamaba Corpoica, y eso pues le implicó que el presupuesto del Ministerio de Agricultura para investigación, para ciencia, tecnología e innovación se concentraba básicamente en Corpoica y ya no quedaban muchos recursos para ofrecer a otras instituciones dedicadas también a la investigación. El Ministerio se la jugó todo con Corpoica. Entonces, de alguna manera también refleja un poco la disminución en la cantidad de convocatorias que se han dado en el sector agropecuario, que nosotros nos hemos visto afectados enormemente en ese sentido, porque lógicamente uno como investigador siempre está buscando convocatorias y lo que uno observa es que definitivamente ya Colciencias cada vez abre convocatorias o menos convocatorias en el sector agropecuario. Y esto de alguna forma es el reflejo precisamente de esa ley en donde ya se garantiza presupuesto para Corpoica, lo que hoy se llama pues Agrosavia. Muy bien, haya habido una discusión pues porque se esperaba que todo esto de la investigación en el sector agropecuario fuera producto de convocatorias abiertas a la red de investigaciones sobre el tema. Pero si volvemos a lo que pasó en los años 70 o los años 80, con una financiación cerrada para una institución, eso limita entonces la participación de las universidades y de nuestros grupos de investigación, ¿o cómo la ve usted? Sí, por supuesto, eso es evidente que haber aprobado esa ley pues fue muy beneficioso para Corpoica, pero desafortunadamente para los demás institutos de investigación y sobre todo para las universidades que trabajamos en el sector, pues eso ha sido un efecto bastante negativo. Ya los institutos de investigación pues tienen unos recursos que ellos acceden a través de unos parafiscales, y ahí hay unos recursos para ellos que ellos manejan. Son muy sectoriales, sí, ¿no? Son muy sectoriales, por supuesto. Cenipalma, sí, Cenibanano, Cenicaña. Correcto, Cenicafé, son recursos que ellos, pero son unos parafiscales, pero por lo menos ellos tienen unos recursos asegurados, son muy sectoriales, como tú los dices, pero ya para el sector agropecuario en general, que no hay muchos sectores que no tienen ese tipo de recursos y que además no pueden intervenir sobre las políticas de investigación que manejan esos CENIR, pues por supuesto que nos vemos bastante seriamente afectados. No, en eso estamos de acuerdo, o sea, que eso es benéfico para el sector agrario, pero también es un sesgo con respecto a las universidades, con un hecho, y es que estas instituciones pues tienen estos centros de investigación y Corpoica tienen el recurso humano de muy alta formación.
Sin embargo, en la universidad también lo hay, pero pues en mucha mayor cantidad, ¿cierto? Y de manera muy interdisciplinaria. Entonces yo creo que ahí también se está subutilizando un talento humano que podría hacer muchos aportes desde muchas perspectivas a la investigación en lo que es la investigación agropecuaria, ¿no? Claro, por supuesto, pero además hay una diferencia también bastante notable, es el hecho de que mientras que Corpoica o hoy Agrosavia hace investigación con sus propios investigadores, con sus estaciones de investigación, con sus laboratorios, digamos que el compartir eso con estudiantes que están en formación es muy limitado. En cambio, las universidades, llámense públicas o privadas, pues hacen un trabajo adicional, y es que utilizan esa información para formar profesionales, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Y ahí hay un costo adicional, que no lo asumen este tipo de instituciones como Corpoica o Agrosavia, ¿cierto? Entonces, eso también hay que verlo. ¿Cuál es el costo-beneficio que tiene apostarle todos los recursos, prácticamente todo lo que hace el ministerio, apostarle todos sus recursos a una sola institución para que ella se encargue de la investigación en el país, pero que esa investigación no hace ese valor agregado y es formar profesionales en el sector? Entonces, me parece que hay una diferencia bastante notable, supremamente notable, y eso hace que sea mucho más meritorio la investigación que nosotros hacemos en este tipo de instituciones, porque nos toca rebuscarnos bastante los recursos y cada vez más exiguos, cada vez más difícil de conseguirlos. Eso es la verdad. Profesor, entonces uno hubiera esperado otros resultados producto de la Comisión de Sabios y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Porque a eso se apostaba. Sin embargo, después de un muy buen trabajo de esta comisión y de un informe, pues no se ha visto hasta ahora que haya tenido un impacto importante en lo que se esperaba. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso es una de las cosas más llamativas, y es el hecho de que también si nosotros hacemos un cálculo de cuál es el costo-beneficio de la inversión que se tiene en el sector agropecuario por parte del Ministerio de Agricultura y el número de publicaciones que surgen de ese apoyo, pues lógicamente que sale bastante rojo el saldo que hay ahí, bastante rojo el saldo. Me parece que Agrosavia le falta todavía bastante trabajo para mostrar que efectivamente esos recursos que se le están girando y que nosotros como instituciones de educación superior que también trabajamos en el sector agropecuario no podemos acceder a ella, pues lógicamente no se está viendo reflejado en un mayor número de publicaciones. Y la idea, pues por supuesto, de haber apoyado a Corpoica en su momento y a Agrosavia, era que esta institución ayudara a resolver los problemas del sector agrario en el país. Sin embargo, realmente el protagonismo es mínimo, es bastante bajo. Usted nos anotaba ahora de cómo el incremento en publicaciones era concordante con la aparición de las convocatorias. Uno podría, y que en este momento hay un descenso, o hasta el momento del estudio 2019, un descenso muy preocupante en las publicaciones. Ahora podría ser que con estas becas Bicentenario, en unos 3, 4 años que empiezan a salir las publicaciones, que esa es otra cosa, ¿cierto? Eso no es inmediato. Puede otra vez mostrarse una recuperación de estos indicadores. La verdad no estaría muy seguro, profesor León Darío, porque por lo menos lo que yo conozco, sobre todo de la segunda cohorte, es que los problemas han sido bastante graves en términos de la transferencia de los recursos que está obligado Colciencias, o el ministerio más bien, a los estudiantes que están en doctorado. De hecho, entiendo que muchos finalmente desertaron porque no tuvieron la manera de seguir aguantando meses sin tener recursos. Sí. De hecho, muchos habían renunciado a sus trabajos porque suponía que las becas les iban a sostener todo, perdieron trabajo, no les llegó beca, entonces eso fue un caos total. Por un lado. Por el otro lado, los recursos, como les digo, solamente dan para sostenimiento y no para poder financiar el proyecto en sí, y los recursos para financiar proyectos pues cada vez son más exiguos. Entonces realmente yo diría que eso va a estar bastante contaminado o alterado por este tipo de situaciones que se vienen presentando, la verdad que sí.
Entonces no creería que se vaya a aumentar. Mire, yo le comento el dato para que usted más o menos sepa de qué dimensión estamos hablando. En el año 2011, más o menos estamos hablando de unos 325, 330 documentos publicados. Artículos, como decíamos ahora, libros o capítulos de libro. Y para el año 2019 estamos hablando de más o menos unos 35 documentos. Es decir, una reducción de aproximadamente unas 9 veces en cuestión de 8 años. Que eso nos da una idea de la magnitud con la cual se ha disminuido los recursos para investigación y lógicamente el reflejo es eso, precisamente en los documentos que se han publicado. Va a haber otro programa con la profesora Clemencia, que es la actual vicedecana de investigación, en donde seguramente ahí podremos evidenciar lo que ha pasado en los últimos 2 años, que seguramente va a ser mucho más catastrófico y sobre todo estos años venideros que van a ser el reflejo de lo que ha sucedido durante la pandemia, porque eso afectó enormemente, retrasó muchísimos trabajos de investigación, por supuesto. Profesor Héctor, con este panorama que usted nos hace, y usted es profesor, ¿cierto? Con su doctorado, dirige tesis de doctorado, ¿usted cómo lo ha vivido? Pues la angustia de no tener estudiantes para hacer investigación. ¿Cómo se le plantea a un profesor en su actividad diaria esta situación? Porque uno habla pues a nivel de universidad y eso, pero también están los profesores altamente calificados que se prepararon para eso y se encuentran con esta situación, porque hemos hablado de los estudiantes, que a la larga son los más perjudicados, pero también los profesores que no solamente somos docentes, sino que estamos en la investigación, también es un drama, ¿o no? Por supuesto, es un drama, es preocupante, uno a veces se siente desolado, uno a veces dice definitivamente para dónde es que vamos, pero es muy triste, la verdad, porque uno permanentemente está buscando en Colciencias, sobre todo en Colciencias, porque es nuestro referente. El ministerio, pues. En ahora. El ministerio, por supuesto, las convocatorias, y mirar las convocatorias y que hay en el sector agropecuario, de vez en cuando salen algunas, pero no como se veía anteriormente. Entonces uno observa que realmente ha habido un descenso muy, muy significativo en la oferta de convocatorias para el sector agropecuario en general. Lógicamente que todo depende del investigador y algunos tienen manera de buscar recursos por otros lados, incluso recursos internacionales. Y eso se puede hacer, por supuesto, pero de lo que se trata es de que podamos evidenciar lo que está sucediendo con el financiamiento para la formación de alto nivel en el país, maestrías y doctorados. Y lo que vemos que estamos hacia atrás, vamos muy mal. Es un desgaste muy grande, ¿no? Estar uno rebuscando y volviendo a buscar. Por supuesto, y ahora uno como investigador tiene que hacer eso, esa es su tarea, entre otras cosas, conseguir los recursos para poder continuar en esos proyectos de investigación, por un lado, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que también los recursos de investigación se vienen, digamos, canalizando mucho a través de regalías. Y el tema de regalías es otro tema también bastante debatible en términos de cómo se maneja la política de regalías y sobre todo los recursos que van destinados para investigación. Bueno, pero no se adelante, que es el motivo de otro programa. Dentro de los resultados que se obtuvieron también estaba lo de la cooperación en investigación en estos proyectos que trabajan los profesores con otros países. Porque no nos habla cuáles países se identificaron como los que más tienen que ver con la investigación que se hace en nuestro país, pues o al menos a través de la Facultad de Ciencias Agrarias aquí en Medellín. Bueno, evidentemente 2 países muy importantes con los cuales tenemos un contacto permanente, o porque los profesores hicieron allá su posgrado o porque tienen contactos con profesores de esos otros 2 países que son Brasil y Estados Unidos. Evidentemente son los 2 países con los cuales tenemos mayor contacto y se hacen más proyectos de investigación conjuntos, que son Brasil y Estados Unidos, serían los más importantes. Luego tenemos algo con Inglaterra, en tercer lugar, y en cuarto lugar aparecería México, aparecería Venezuela, ¿cierto? Serían como los países más importantes, donde tenemos mayor trabajo de investigación con otros investigadores de 2 países. Entonces, ese sería el orden. Sí, en el caso de Brasil lo conocemos bien, pues porque conocemos los profesores, los estudiantes que van. Sin embargo, no se refleja tanto en las publicaciones en portugués, pero puede ser también que la gente, a pesar de hacer sus posgrados en Brasil, publican en inglés, ¿no? Es correcto, es eso, evidentemente, es porque prefieren más publicar en inglés que en portugués, o en español que en portugués, por supuesto, es por eso. Profesor Héctor Jairo, uno de los propósitos que nos decía usted de este estudio era identificar los principales temas en que se ha investigado en la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, sí, entonces el resultado nos arrojó palabras claves, lógicamente también se buscaba por palabras claves y cuáles eran las palabras claves más asociadas con los artículos, con los documentos publicados, y a partir de eso entonces se hace un análisis de cuáles son las palabras más importantes y que reflejan precisamente esas temáticas. Entonces ahí aparecen unas palabras claves muy importantes en lo que es la investigación de la facultad en su conjunto, ¿cierto? Entonces hay 3 o 4 temas muy importantes, que es el tema de bosques. Aparecen bosques, aparecen evaluaciones en producción animal, con bovinos, fundamentalmente mucho con bovinos, trabajos de investigación con leches, con lácteos, directamente o por producción de leche o por el uso de la leche en derivados lácteos, ¿cierto? Y aparece por allá también como un tema bastante interesante y que ha venido ganando espacio cada vez mayor, el tema de la investigación con técnicas moleculares en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, digamos que son los temas más recurrentes, más importantes, por lo menos en el conjunto de la facultad. Hablando pues en los artículos que han sido publicados en español, el de los artículos publicados en inglés, digamos que ya el tema más recurrente vuelve a ser nuevamente el tema de bosques tropicales, trabajos de investigación en la zona de la Amazonía, trabajos de investigación en la zona andina y producción. Producción, además con animales, ¿cierto? Y algunos trabajos que tienen que ver con crecimiento tanto en animales como en vegetales, y en términos, por ejemplo, de café, también aparece el café ahí como un tema bastante recurrente, aparecen propiedades nutricionales en diferentes tipos pues, de alimentos, que serían los temas más recurrentes, y específicamente también aparece como un tema bastante recurrente investigación en ganado y particularmente la raza Holstein, que también aparece en español. Entonces, digamos que son muy parecidas las palabras clave, los temas de las publicaciones que se hacen en español como aquellas que se hacen en inglés. Solo que en inglés ya aparece de manera mucho más marcada la investigación con bosques, pero básicamente en la zona de la Amazonía. Digamos que ese es un tema bastante importante, las publicaciones que aparecen en inglés. ¿Cuál sería el análisis y las conclusiones que se podrían obtener de este estudio de la investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias? A ver, lo primero es que la conformación de grupos de investigación definitivamente es una fortaleza enorme, bastante. Yo creo que es con grupos de investigación que se tiene que hacer la investigación en el país, y ojalá grupos que sean interdisciplinarios, porque en esa medida se puede, digamos, abordar temas mucho más macros y de manera mucho más integral. Entonces, lo primero que vemos nosotros es eso, porque aunque no entramos en el detalle de nuestros grupos de investigación, ahí se evidencia claramente que grupos que tengan una conformación mucho más interdisciplinaria son grupos que generan mayor cantidad de publicaciones que los grupos más pequeños. Entonces eso es lo primero, digamos, de las conclusiones que podemos sacar de este trabajo. Lo segundo es que evidentemente las publicaciones que se hacen por parte de los grupos de investigación son un reflejo de la gestión, de la capacidad de poder obtener recursos para la investigación. Y eso ha mostrado que efectivamente los recursos disponibles a nivel nacional pues han venido disminuyendo, y eso nos obliga a una de dos cosas. Lo primero, a buscar otras fuentes también nacionales como son regalías, o buscar además fuentes internacionales si queremos mantener un alto nivel de productividad, porque efectivamente la política de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país va hacia atrás. Esperemos que el próximo gobierno pueda cambiar este asunto, pero por lo menos en el gobierno actual esto fue desastroso, fue totalmente desastroso. Entonces, ahí tenemos como otra conclusión esa, de que definitivamente no podemos seguir dependiendo de recursos de conciencia, los recursos propios de la universidad tampoco. Nosotros como universidad tenemos demasiados problemas económicos, somos una universidad pública pero con un déficit financiero bastante notable, de tal manera que la misma universidad, aunque hace esfuerzos muy grandes para conseguir recursos y abrir convocatorias anualmente, definitivamente no son los mismos montos que se manejaban anteriormente y no logran, digamos, abarcar todos los grupos de investigación y todas las temáticas que la universidad debe de cubrir. Entonces eso también es bastante importante, y finalmente hay que buscar recursos externos, mirar cómo nos podemos juntar más con otros grupos de investigación a nivel internacional y acceder a convocatorias internacionales. Profesor Héctor Jairo, ya para terminar y darle la palabra a usted para que se despida y si tiene algún comentario final, yo quería adicionar algo a estas conclusiones que no están en el estudio porque pues no era el objetivo, pero en la lectura uno sí la puede extraer. Es decir, tenemos 3.090 documentos, ¿cierto?
600 y tantos proyectos finalizados del sector agropecuario, de la producción, en un país donde el campo ha estado en guerra, donde ha habido poco estímulo a la inversión empresarial, salvo algunos renglones y en sectores muy específicos, donde se cuenta pues con un desarrollo de infraestructura, pero también con una propiedad de la tierra ya consolidada, con empresas legalmente establecidas, pero que eso es un porcentaje ínfimo frente a lo que es el potencial productivo del país. La mayoría de nuestro territorio está en zonas, si bien de alto potencial, pero con una propiedad de la tierra incierta, y eso es fundamental, ¿cierto? Precisamente los acuerdos de paz, uno de los puntos trascendentales era legalizar la tenencia de la tierra en el país para poder hacer un desarrollo, y también con la ocupación, o sea, las nuevas inversiones se están haciendo en zonas que desplazan otros sectores productivos ya consolidados, como el aguacate, en lo que es el Quindío y otros tantos, pero no se ha reactivado una economía agraria importante. Por ejemplo, apenas está otra vez regresando la gente a la zona del Valle de Musinga en Frontino, que era muy importante en la producción de caña y también en leche. Entonces también hay que leer ese contexto donde los recursos y la demanda de la investigación ha sido muy baja por este contexto de violencia en el campo que hemos tenido, ¿no? Por supuesto que sí, profesor León Darío. O sea, las limitaciones que tenemos también para la investigación pues son bastante grandes, muy grandes, enormes, entre otras cosas lo que usted dice, la posibilidad de acceder a ciertos territorios, y eso pues limita también la posibilidad de desarrollar trabajos de investigación precisamente para las necesidades propias de esas regiones. Voy a colocar solamente un ejemplo de lo mal que estamos en investigación. Un producto crítico para nosotros es el maíz. Y nosotros somos un país netamente importador de maíz. Estamos importando aproximadamente unos 8.200 millones de toneladas de maíz anualmente. Y la producción nuestra escasamente cubre cerca de un 8-10% de esa demanda. Digamos que los indicadores que tenemos sobre producción de maíz son bastante pobres comparados como por ejemplo con Estados Unidos. Nosotros importamos principalmente de Estados Unidos. Aunque hemos venido importando también de Brasil y algo de Argentina, finalmente Estados Unidos ha sido, digamos, el proveedor más importante de maíz para Colombia. Pero mire, usted compara la producción anual promedio de maíz en Estados Unidos, que además tienen un periodo de invierno muy largo donde no se puede producir prácticamente nada. De tal manera que se cuenta es que somos un país tropical y que por lo tanto en el trópico deberíamos tener una producción exuberante. Eso no es tan cierto. Ahí nos falta trabajar demasiado en investigación para lograr equiparar al menos esa productividad que tienen países con, digamos, dificultades mucho mayores climáticas que nosotros. Sin embargo, no lo logramos hacer. El tema maíz es un ejemplo claro de esos atrasos que tenemos en términos de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, para lograr superar una dependencia tan importante que tenemos. Estamos hablando del maíz, que es un alimento fundamental, no solamente en alimentación humana, sino también animal, ¿cierto? ¿Y qué vamos a decir de los otros productos, de los otros cereales, de trigo, de cebada, de avena? ¿Qué podemos decir de leguminosas? Sí, estamos bastante atrasados. Y es ahí donde deberíamos de realmente trabajar nosotros fuertemente, lograr superar esas dificultades, esas limitaciones, para poder tratar de sacar a este país de ese subdesarrollo y sobre todo de esa dependencia tan alta que tenemos. Realmente no tenemos una capacidad de poder producir todos los alimentos que nosotros demandamos. Bueno, ya para terminar, les agradezco nuevamente, profesor León Darío, la invitación. Me parece que es un tema bastante importante, porque no obstante que nos concentramos nosotros en la investigación en nuestra facultad, como lo hemos dicho repetidamente, realmente eso es un reflejo de lo que sucede en el sector agropecuario, en la investigación del sector agropecuario y en general de la investigación en el país. De tal manera que esperamos que con un programa como esto, nuestros oyentes tengan una visión un poco más amplia, un poco mayor de esta problemática, y sobre todo que piensen que hacia el futuro quizás la situación no sea bastante favorable, y menos aún con esta situación política que estamos viviendo en el momento. Eso nos va seguramente a generar mucho más ruido en la posibilidad de que hayan recursos para investigación y cómo lograr aportar a la solución de problemas en el sector agrario del país. Les agradezco nuevamente y que tengan todos una feliz noche. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.